Muchísimas gracias por asistir a esta ponencia que justamente como Indira dijo, y muchas gracias por la presentación, Indira, es cómo podemos usar el design thinking o el pensamiento de diseño que normalmente usan los diseñadores, los ingenieros también ya lo están integrando, y cómo podemos crear actividades de aprendizaje virtual con esto para que sean efectivas y para que realmente nuestros alumnos tengan un aprendizaje significativo. Entonces, primero que nada hay que preguntarnos, ¿en dónde estamos parados? Bueno, actualmente estamos parados en una pandemia, la universidad está cerrada y hay que darnos cuenta, esta parte que se llama economía de la atención, dicen que el bien más escaso que hay hoy en día es la atención. Y es que imaginemos, nuestros alumnos están bombardeados de mensajes y además por diferentes medios. La pantalla de la computadora, el celular, si tienen smartwatch, smartwatch. Están en nuestra clase por Zoom y les está llegando el mensajito por WhatsApp o les está hablando la mamá físicamente ahí atrás. Entonces, ¿cómo vamos nosotros como profesores justamente a usar la atención de nuestros alumnos? ¿Cómo vamos a lograrla? Es un bien muy escaso que nosotros tenemos que atraer, atrapar y justo con Design Thinking lo vamos a poder lograr. Asimismo, esta pandemia nos ha obligado a estar en un ambiente de virtualidad, que tiene muchas ventajas, pero también algunas desventajas. Como ventajas es pues que justamente yo puedo estar desde mi casa y ustedes desde la suya y podemos estar conectados sin tener que estar en el auditorio San Ignacio de la universidad. Pero también hay muchas desventajas, se pierden muchos sentidos, se pierde la presencialidad física y también se pierde la atención, como veíamos hace unos momentos. Tenemos que entender muy bien el lenguaje digital que usan nuestros alumnos. Ellos son nativos digitales, quizás algunos de nosotros somos inmigrantes digitales y justo tenemos que hablar este lenguaje que hablan ellos para que nos entiendan en esta virtualidad que nos tenemos que comunicar y en la que tenemos que dar nuestras clases. Y algo muy interesante es este nuevo rol docente que se está formando, que ya no puede ser el mismo rol que teníamos cuando estábamos en un salón de clases físico o presencial. Y justamente es este docente multitasking, que es todoterreno, que se tiene que convertir en coach, programador, facilitador, diseñador, estar pendiente de muchas cosas. Es así como todoterreno, nos tenemos que convertir en eso y dejar un poco el papel del profesor catedrático que solamente se para al frente del salón y ofrece información o ofrece su cátedra, para convertirnos en facilitadores y coaches del aprendizaje, para que nuestros alumnos puedan construir ese aprendizaje y tomar un rol muy, muy activo en él, no simplemente ser pasivos que escuchen, sino justamente este rol activo que siempre está participando y que se hace cargo de su propio aprendizaje. Entonces, la cuestión el día de hoy es cómo a través del design thinking vamos a poder generar y diseñar actividades para lograr todo esto, lograr un lenguaje digital que usan nuestros alumnos, lograr atraer su atención y demás. Entonces, vamos a descubrir cómo podemos hacerlo. Lo primero y lo más importante del design thinking es empatizar. Nosotros tenemos que ponernos en la piel de nuestros alumnos, ubicar que ahorita están un poco ya hartos de la pandemia, de la contingencia, de tomar clases por Zoom, que quizás nuestra clase ya es la tercera o cuarta que están tomando en una computadora. Entonces, si nosotros no diseñamos bien nuestras actividades, los vamos a aburrir y los vamos a perder y realmente no van a aprender nada. Entonces, de nada nos sirve estar hablando si no van a aprender. Lo que tenemos que hacer es diseñar actividades que realmente les ayuden, que realmente les hagan aprender. Para esto, el siguiente paso es muy importante, que es definir. Una vez que hayamos empatizado con nuestros alumnos, con cómo están, con cómo se sienten, con cómo están aprendiendo en esta virtualidad, tenemos que definir muy bien el propósito de nuestra actividad.
ya sea de todo el curso completo o simplemente de una actividad muy particular que queramos crear, los objetivos, las metas. Sin esta definición difícilmente vamos a poder lograr los objetivos que nos estamos planteando. Y el siguiente paso, que es también muy interesante, es ahora sí vamos a idear. Una lluvia de ideas, podemos pensar lo que queramos, aquí hay que ser muy creativos y después ya vamos a empezar a discernir. A ver, esto que se me ocurrió se une con mi definición, se une con mi propósito y los objetivos que quiero lograr, y con lo que empaticé con mis alumnos, ¿será pertinente esto que estoy ideando? Una vez que ya tengamos ahí muy pensadas 2, 3 ideas, pasamos a la siguiente fase de este proceso que se llama Design Thinking, que es prototipar. No se preocupen que no van a tener que crear un prototipo aquí ingenieril gigante, puede ser en papel. Prototipar es simplemente crear estas instrucciones, este prototipo de la actividad, de lo que queremos que hagan nuestros alumnos, que logren y que consigan. Pero este prototipo es tan importante que no es definitivo. Es justamente algo que vamos a probar, como podemos ver en la siguiente etapa. Lo vamos a probar porque lo vamos a mejorar. Quizás el primer semestre que apliquemos esta actividad, por eso es como un piloto, un prototipo que necesitamos probar con nuestros alumnos para después poder evaluar junto con ellos, volviendo a empatizar cómo se sintieron con la actividad, si aprendieron, etcétera. Y entonces vuelve a empezar el proceso. Eso es lo interesante, que como ven aquí en el círculo, no es un proceso lineal, no es algo que termina, sino que está en constante evolución. Una vez que ya probamos la actividad, la evaluamos, volvemos a empatizar con nuestros alumnos y otra vez empieza el proceso, definir, idear, prototipar, etc. ¿Qué falta aquí? Faltan 3 ingredientes muy importantes que yo les recomiendo siempre que usen Design Thinking, siempre que vayan a generar, idear y diseñar una actividad. Y el primero es el storytelling. Si ustedes implican a sus alumnos con una historia y si además puede ser emotiva, esto va a cambiar muchísimo y los van a involucrar. Es un poco también como cuando hacen estudios de caso, los alumnos se involucran mucho más que si solamente les estuvieran dando los conceptos de un tema. También es muy importante ser creativos, tratar de unir la parte racional con la parte de la creatividad y, como les decía, si podemos impregnarlo con emociones, vamos a lograr que nuestros alumnos aprendan mucho mejor y lo vivan. Y el tercer ingrediente, que esto puede dar para otra ponencia completamente diferente, es la gamificación. La gamificación no es otra cosa que usar las técnicas de juegos, pero en ambientes que no son de juegos. En este caso sería en el ambiente educativo, en el ambiente del aprendizaje, y se pueden utilizar puntos, insignias, retos, diversos elementos que usan normalmente los videojuegos, pero aplicándolos a nuestra actividad. Y ustedes me pueden decir, oye, pero esto así en el papel o en la presentación está muy bonito, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Queremos que nos digas. Pues justamente yo les quiero compartir una experiencia que yo tengo en una de mis clases, que justo el tema es las concepciones de la tecnología. Es un tema pues bastante complicado, pesado, teórico, aunque a veces también se aterriza en el ejercicio, en la práctica y con ejemplos. Eso es lo que queremos lograr, que el alumno, más que aprenderse de memoria los conceptos, los sepa aplicar. Entonces, como vemos, los alumnos tienen que aprender a identificar las concepciones intelectualista, artefactual, autónoma, el determinismo tecnológico y el nuevo concepto ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo podemos hacer esto con Design Thinking? Pues justamente, primero vamos a empatizar con ellos. ¿Cómo van a aprender mejor los alumnos estos conceptos? ¿Qué puedo hacer yo como profesora para que realmente el alumno que está ya harto de estar conectado en Zoom
no me tenga que estar aguantando 1 hora y media explicándole yo las diferentes concepciones y dándole ejemplos, que va a estar en el WhatsApp platicando con sus compañeros o que va a estar perdido haciendo otra cosa o hasta incluso jugando un videojuego. Ya que empatizo, tengo que definir cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito de esta actividad que quiero crear. Entonces, quiero que los alumnos puedan, ellos, no yo, explicar las diferentes concepciones de la tecnología y que las ejemplifiquen de forma concreta. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues ahí viene la lluvia de ideas. Pueden desde hacer un mapa mental, una infografía, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a añadir los ingredientes que les dije. Vamos a meter storytelling, creatividad y gamificación. Entonces, con esta lluvia de ideas va uno pensando, ¿qué podrían hacer? Pues quizás una aplicación, pero tengo que contarles algo con storytelling. Oigan, ustedes son parte de una consultora, los contrata una agencia y van a ganar un concurso, entonces tienen que diseñar una app muy creativa para alumnos universitarios o para alumnos de primaria, eso ahí se tiene que definir en la parte anterior. Y vamos a usar elementos de gamificación. ¿Cómo podemos a través de un juego, a través de un quiz, de preguntas o de incluso un videojuego que se pueda jugar, explicar estas diferentes concepciones, que el usuario de la app gane puntos y demás? Entonces ahí ya los implicaste, ya les contaste una historia y ya están junto contigo en esta parte, ¿no? Ok, me involucro en la actividad. Entonces, como profesor, lo que sigue es prototipar cuáles van a ser los materiales, si hay que darles alguna lectura, algún video para que comprendan las diferentes concepciones y las temáticas, una guía de actividades de qué quiero yo que realicen. Obviamente, en este caso no tienen que programar la app, no es la finalidad es que hagan ellos pues como un prototipo de una aplicación y una propuesta de cómo serían las diferentes partes, que hoy en día hay muchos programas como Genial y Canva donde pueden hacer todo esto, incluso en un mismo PowerPoint lo podrían hacer, y darles las instrucciones muy claras, que esto también es parte de la gamificación, tener objetivos y metas claras y reglas muy, muy claras para que se pueda desarrollar la actividad. Y finalmente lo vamos a probar. Es decir, los alumnos van a realizar la actividad y me van a entregar el producto a mí como profesora y yo ahí me voy a dar cuenta de las áreas fuertes y de las áreas de oportunidad y mejora, y justamente con esta evaluación empática, poniéndome otra vez en la piel de los alumnos, voy a reflexionar qué estuvo bien y qué se queda, qué tengo yo que cambiar y qué tengo que modificar para que esta actividad sea mejor. Realmente se cumplió el objetivo y el propósito. Mis alumnos pudieron explicar las diferentes concepciones de la tecnología y ejemplificarlas. Y también es importante que les preguntemos a ellos, que hagamos una reflexión con ellos, una evaluación y un cierre, ya sea al final de la actividad o al final del semestre, sobre las actividades que hayamos diseñado para pedirles que nos ayuden a implementar mejoras. Y esto por eso les comentaba que era un prototipo, porque el siguiente semestre ese prototipo va a mejorar y lo vamos a ir mejorando cada vez más, hasta que ya tengamos una actividad muy bien diseñada y que realmente sea para que los alumnos aprendan en todo esto que estamos viviendo de la virtualidad. Entonces, mi invitación es justamente a que ustedes, con esto que vimos el día de hoy, también puedan diseñar actividades de aprendizaje virtual con Design Thinking para que empaticen con sus alumnos y realmente se logre un aprendizaje significativo, y si puede ser un aprendizaje colaborativo que no sea solamente individual, eso va a ser muchísimo mejor que lo logremos. Pues muchísimas gracias, espero no haberme pasado del tiempo. Les dejo mi contacto por cualquier duda que tengan sobre Design Thinking, lo que quieran comentar, ahí está mi correo. Muchas gracias, Isabel. No, definitivamente, vamos muy bien. Te agradezco que hayas sido cuidadosa con el tiempo, y también te agradecemos sobre todo este contenido que nos sirve para empezar esta discusión sobre cómo diseñar y desarrollar actividades de aprendizaje, pues donde estemos más involucrados todos, docentes y estudiantes, en este ambiente virtual.
Y bueno, vamos a ver si tenemos algunos comentarios tanto aquí en Zoom como en YouTube. Y mientras tanto, a mí me gustaría comentar un poco sobre esto que nos presentas. La metodología de Design Thinking, pues tiene su origen, si no me equivoco y si no me corriges, en el área del diseño. Y un poco la propuesta es retomar este conocimiento del área del diseño para aplicarlo pues a la parte didáctica, lo cual me parece como muy interesante y muy relevante, sobre todo porque mencionas algunas cuestiones que desde el diseño instruccional son muy importantes. Por ejemplo, el tener guías de actividades que ayudan a estructurar un poco la secuencia que va a seguir el estudiante, sobre todo cuando no está el profesor ahí de manera síncrona. Y también algo que me llama mucho la atención es esta posibilidad de motivar a partir del juego, a partir a lo mejor de algún incentivo, de algún premio, pero también hay una motivación muy importante que mencionas que tiene que ver con actividades situadas en lo real, en el resolver un problema real, en hacer una propuesta que resuelva un problema real. Entonces, me parece que esto es una de las cosas más ricas de esta propuesta que nos haces. Y bueno, no sé si podrías comentarnos un poco más de cómo te ha funcionado en cuanto a la respuesta de tus estudiantes, sobre todo en estos meses, ¿no? Que la motivación ha sido una de las cosas quizá más complicadas. No sé si quisieras comentarnos un poco de lo que tú has recibido sobre esto. Sí, muchas gracias. Efectivamente es involucrarlos en su aprendizaje. Y yo los he visto que están hartos de Zoom, eso sí, lo he notado mucho, ya no te reciben una clase normal o una ponencia, una cátedra, ya no te la reciben. Entonces es justamente este pensar qué podemos hacer para que sí aprendan los temas, para que sí se interesen. Y muchas veces cuando son estas actividades que son asíncronas, es cuando más se motivan a hacerlas y cuando más atención ponen, porque ya es su responsabilidad. Ya no es el profesor me va a dar la información, sino yo alumno tengo que leer una guía de actividades, unas instrucciones y lograr un producto. Y si no entiendo el tema y si no lo puedo explicar, el producto no va a quedar bien y bueno, eso se va a ver reflejado en la calificación, que ese es un motivador importante para ellos y también es parte de la gamificación. Los puntos, como maestros también, aunque no lo crean, usamos herramientas de gamificación. Entonces, pues ellos se quedan así de, ups, la maestra no me va a dar la respuesta, me da una lectura y me da materiales para que yo la encuentre. Entonces, primero es esta parte de descubrir, de buscar como si fuera un tesoro. Voy a buscar las respuestas, voy a buscar lo que me está pidiendo la maestra. Una vez que lo encuentro, ahora lo tengo que aplicar en un producto concreto, porque si yo soy parte de una consultora, como me dice la maestra, tengo que entregar ese producto. O si me pide un video, un reportaje, una infografía, tengo que ver cómo hacerla, porque finalmente yo voy a entregar algo a un público, aunque en este caso sea ficticio, un público al que ahora yo alumno le voy a enseñar. Entonces el alumno se apropia del papel del maestro. Es como este juego entre alumno-profesor, que también hay que como que aprender a convertirlos en maestros, porque es como mejor se aprende. Cuando uno explica, cuando uno tiene que dar al otro algo, información, un tema, lo que sea, es cuando más se apropia de él para poder compartirlo. Entonces yo he tenido una muy buena respuesta de mis alumnos en esto. A mí me gusta mucho esta parte que les comentaba de probar y evaluar. Yo siempre cada semestre les pido al final un cierre en el que evalúen, no es una evaluación de ellos, no es una autoevaluación, sino es una evaluación de mis actividades de aprendizaje para que me digan cuáles son las que más les gustan, cuáles les funcionan, cuáles no les funcionan. Y los resultados que he tenido es que lo que son videos, lo que son actividades, tenemos una que es crea tu videojuego, obviamente no lo tienen que programar, pero tienen que involucrarse en la historia y crearlo. Esta que tenemos de la app, tienen muy buena respuesta porque es algo divertido, les interesa y se involucran mucho. Claro, por supuesto, muchas gracias por ese interesante repaso y sobre todo compartirnos tu experiencia. Parece ser que tenemos algunos comentarios y preguntas en YouTube. Le doy paso a Mariana para que nos cuente un poquito qué está pasando por allá.
Sí, gracias a todos por sus comentarios. Brenda y Nayeli, Esmeralda Sánchez y Brenda SH, perdón, ambas preguntan si tuvieras algunos autores o algunos textos para profundizar un poquito más. Y José A. Mijares está ahorita en el proceso de diseño de un curso híbrido y agradece mucho si después pudieran compartir la presentación para repasarla un poquito más. Y tenemos una pregunta específica de Fernando Caloca Ayala, que agradece tu claridad y te pregunta, ¿estarías de acuerdo en que ahora de lo que se trata ya no es preparar la clase, sino diseñar actividades que se conviertan en la clase? Y el mismo Fernando Caloca, perdón, pues quiere confirmar si la situación se trata de educación tradicional versus educación activa. ¿Confirma? Y el mismo pregunta, ¿crees que se deberían revisar carátulas de las materias? ¿Se deberán revisar? Gracias. Ok, bueno, voy a intentar Sí, responderlas perdón, por orden. muchas. Gracias. Sobre los textos, sí tengo varios. Si me mandan un correo a isabel.desarrolloemprendedor@gmail.com, les puedo pasar varios, pero igual, si ahorita en este momento no les puedo pasar el autor, lo que sí puedo es busquen videos en YouTube y en Google, pongan Design Thinking y introduzcanse. O sea, hay Design Thinking para marketing, Design Thinking para educación no está tan desarrollado, pero entendiendo el Design Thinking y cómo funciona y cómo se aplica al diseño más que nada, ahí van a poder ustedes ya aplicarlo, apropiarse de ello y aplicarlo a la educación, que eso también es muy interesante, que nosotros como profesores empecemos a aplicar este tipo de herramientas hacia la educación. Se podría ahí hasta escribir un libro interesante de Design Thinking, gamificación. Bueno, de gamificación sí hay mucho, gamificación para la educación sí hay mucho. La otra era las de Fernando. Sobre si estábamos hablando de educación tradicional versus educación activa. Ok, yo creo que aquí tenemos que hablar de, ahora sí que algo híbrido, no podemos como ponerlas en versus, sino que tenemos que hablar de lo tradicional, no podemos romper tan rápido con ello porque traemos alumnos, y más ahorita en la universidad, traemos alumnos que sí vienen de una formación tradicional, desde la prepa, secundaria, que no podemos romper tan rápido. Entonces, claro que vamos a empezar a integrar la parte activa, la educación activa, pero sin hacer una disrupción tan violenta con lo tradicional, y poco a poco lo que vamos a ir logrando es evolucionar esta educación tradicional hacia una mucho más activa. Por eso esta parte del docente catedrático tiene que evolucionar, y si bien en muchos momentos va a tener que seguir siendo catedrático, tiene también que integrar nuevos elementos, más participativos, ser un coach. Para mí es muy importante que el profesor se convierta en un coach y en un facilitador del aprendizaje, en un diseñador justamente que diseñe las actividades, que ya no sea solamente alguien que ve los temas, ve la guía de estudios y pues vamos a dar esto, como si yo fuera una Wikipedia hablante, ¿no? Y más hoy en día con todas estas facilidades virtuales que tenemos y que nuestros alumnos se van directo a Wikipedia, que dices, no, por favor, o sea, sirve, pero no como para un nivel universitario. Entonces, en vez de ser Wikipedias hablantes, vamos a ser diseñadores de aprendizaje que realmente interesemos y convirtamos a nuestros alumnos en investigadores, en descubridores y en profesores, que también ellos también pueden educarse a sí mismos y también educar a los demás a través de todas estas actividades que nosotros desarrollemos y a través de los productos. Finalmente, si hacen un video, si hacen una infografía, ellos están buscando educar con ese producto. No sé si había alguna otra o me brinqué alguna. No, creo que de hecho nos has complementado muy bien, no solamente la ponencia, sino todas estas inquietudes. Y creo que nos quedamos en esta primera ponencia que abre la mesa con esta idea de que el pensar en actividades de aprendizaje implica pensar como diseñador o como diseñadora, ¿no? Y creo que es una maravillosa idea para construir a partir de aquí muchísimas más ideas en conjunto. Así que te agradecemos muchísimo, Isabel, y a todos nuestros participantes y los que han hecho comentarios tanto en YouTube como aquí en Zoom.
Y con esto cerraríamos nuestra primera ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Indira, y gracias a todos por haber asistido a esta primer ponencia. Disfruten esta mesa y este foro tan maravilloso que tenemos el día de hoy y mañana. Muchas gracias. Gracias, Isabel.